que sea su Espíritu Santo en mí. Pase un carbón encendido sobre mis labios y abra los corazones, los oídos espirituales de cada persona que haya de escuchar esta palabra, y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque eres tú el que toca los corazones. Es usted, Espíritu Santo, que conoce la necesidad de cada persona que está en este lugar, de cada persona que está conectado con nosotros a través de las redes sociales. Es usted, Espíritu Santo de Dios, que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, que a través de esta palabra, esa palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. La gloria sea para Dios. Sean todos bienvenidos. Puede aplaudir al Señor. Puede sentarse, iglesia. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Sean bienvenidos. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Quiero también saber si hay algún hermano que nos visita por primera vez, puede levantar su mano. Todos somos de la casa. La gloria sea para Dios. Es una bendición para mí poder predicar la palabra de Dios. Hoy el Espíritu Santo de Dios abrió un espacio para que pudiera predicar su palabra. Amén. Los pastores le mandan saludos, están resolviendo algunos asuntos personales. Y en verdad es una bendición para mí poder llevar esta palabra de parte de Dios. Y quiero que usted pueda buscar en su Biblia, en Éxodo 3, vamos a leer cómo Dios llamó a Moisés. Vamos a compartir hoy el llamamiento de Moisés, cómo Dios lo llamó. Y vamos a estudiar Éxodo 3, y poco a poco vamos a escudriñar. Y vamos a ver cómo Dios llamó a Moisés. Y quiero que usted pueda, para los que anotan, el concepto de llamado. Y el concepto de llamado es una invitación a conocerlo en su presencia. Eso es lo que es llamado. Una invitación de parte de Dios a conocerlo. Amén. Y es una historia donde Dios le hace una invitación a Moisés, a su presencia, a conocerlo. Y hoy todos los que estamos aquí, hermano, a los que están conectados, Dios hace ese llamado, así como a Moisés. Le está haciendo una invitación a usted, querida amiga, querido hermano, que me escucha, que va a escuchar esta palabra. Dios le va a estar haciendo un llamado a su presencia para que usted lo conozca, para que usted pueda conocer más de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer los 3 primeros versículos y así a medida vamos a ir compartiendo los puntos. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y vemos allí, hermano, esa historia de cómo Dios le hace el llamado a Moisés.
y le hace el llamado a través de una visión. Para Moisés, ese llamado, él lo podía reflejar como una visión, pero esa visión se hizo de una forma material. Una visión donde Dios representaba a una zarza ardiente, pero no se quemaba. Y el concepto que decía al comienzo de llamado es una invitación de Dios a conocerlo en su presencia. Y es lo que allí nos enseña la palabra que Dios quería tratar con Moisés. Le estaba haciendo una invitación para que él se pudiera acercar a su presencia, para que él lo pudiera conocer más. Moisés venía del pueblo de Egipto. Moisés todavía no conocía de Dios. Y Dios le hace la invitación a través de esta visión. Y podemos desarrollar en esta visión un punto muy importante. Y vemos cómo Dios usa lo inusual en nuestras vidas para captar nuestra atención. Vemos allí, en esa visión de esa zarza, que no se consumía con el fuego, hermano. Y Moisés, como él venía del desierto, hermano, él sabía que una zarza en el fuego no podía durar mucho tiempo sin consumirse. Moisés lo sabía, hermano. Pero Dios usa algo inusual en la vida de Moisés para captar tu atención. Muchas veces Dios usa lo inusual en nuestras vidas para que tú y yo nos podamos acercar a su presencia. Y es una visión de una zarza ardiente, hermano, que no se consumía. Y dice ahí algo muy importante, que Moisés, cuando él llevaba las ovejas a la montaña, al monte donde se reposaba la presencia de Dios, él vio esa visión. Y Moisés vio la misión y tuvo interés. Diga conmigo, interés. Interés a lo inusual, que se sale de la lógica del ser humano. Y Dios estaba usando, querida iglesia, algo inusual para que Moisés saliera del lugar donde él estaba. En ese instante, Moisés estaba pastoreando ovejas. Un trabajo, un oficio. Muchas veces Dios usa lo inusual en nuestras vidas para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y podamos ir ante su presencia. Amén, iglesia. Un oficio, hermano, un trabajo. Moisés estaba pastoreando las ovejas. Pero lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés captó su atención. Y él tuvo interés. ¿Por qué causa esa zarza ardiente no se consumía? Tenemos que tener interés a lo que Dios está procesando en nuestras vidas para captar su atención. Yo no sé qué es lo que Dios está usando de forma inusual en tu vida para captar tu atención, para que tú te puedas acercar ante su presencia. Yo no sé qué es lo que está usando Dios de forma inusual en tu vida para que tú dejes de hacer las cosas que estás haciendo que te están alejando de su presencia. Y era eso lo que estaba usando Dios en la vida de Moisés. Una zarza, una visión, para que Moisés dejara de hacer lo que estaba haciendo, pastoreando ovejas,
para que él se acercara ante su presencia, para que él tuviera interés en buscar más de Dios. Muchas veces en nuestras vidas vienen los procesos de esa forma. Dios no habla con cuerda de amor o no habla con cuerda de dolor. Procesos en nuestras vidas que se convierte, así como en la vida de Moisés, algo inusual en los hijos de Dios, pero es lo que Dios está usando para que tú y yo podamos mostrar interés y podamos ir a la presencia de Dios buscando más de Él. Y era lo que Dios estaba usando en la vida de Moisés. Una visión. Y Moisés mostró interés. Yo tengo que ir a la montaña, dijo Moisés. Yo tengo que descubrir por qué la zarza no se consume. Y dice la palabra que Moisés fue a ver por qué en esa visión la zarza no se consumía. Tenemos que mostrar interés en lo que Dios usa para captar nuestra atención, para lo que Dios usa para que tú y yo nos acerquemos a Él. Y aquí podemos desarrollar el primer punto. El llamado de Dios a nuestras vidas de una forma inusual, hermano. Es una carta de invitación para que tú y yo nos acerquemos ante su presencia. Algo inusual, hermano. En el 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Primer punto, querida iglesia, para los que anotan. Dios usa lo inusual para que tú y yo nos separemos de lo que nos aleja de la presencia de Dios. Separar, hermano. El llamado de Dios tiene como el primer objetivo de que tú y yo nos separemos de lo que nos aleja de la presencia de Dios. En ese instante, para Moisés, lo que lo estaba alejando a la presencia de Dios, a que Dios le diera más de él, a que Dios se mostrara como un Dios todopoderoso, era el oficio. ¿Me siguen, hermano? Era su trabajo. Era el pastorear las ovejas. Y Dios usó lo inusual para separar a Moisés de lo que él estaba haciendo para que él se acercara a su presencia. Dios nos habla a nosotros como hijos de Dios a través de esta palabra, hermano, que Él quiere que tú y yo nos separemos de lo que nos aleja de la presencia de Dios. Primer punto, separar. Ese es el objetivo del llamado de Dios para nuestras vidas, de la forma inusual, hermano. De que tú y yo nos separemos de lo que nos aleja de la presencia de Dios. Que tú y yo nos separemos de lo que nos aleja a escuchar la voz de Dios, hermano. Por muchos años, desde que comencé los caminos de Dios, le decía en mi oración al Señor: Señor, quiero más de ti. Espíritu Santo, quiero escucharte tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentir su presencia. Pero si yo no me separo de lo que me aleja, de lo que me impide llegar a la presencia de Dios, se me hace imposible escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Le pedí al Espíritu Santo de Dios: habla mi vida, quiero sentir tu presencia. Pero nunca me paraba a las 3 de la mañana, hermano. Veía mucha televisión, hermano. Y a través de esta enseñanza entendí, hermano, que tenemos que separarnos
de esas pequeñas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Yo no sé cuáles son esas cosas que te alejan de la presencia de Dios. Quizás puede ser exceso en tu trabajo y te impide llegar a la montaña donde está la presencia de Dios. Quizás en tu vida puede ser tu teléfono, las redes sociales, en ver muchas películas, en tomar mucho tiempo en ver las redes sociales, en estar conectado con el TikTok, con el WhatsApp. Pero el Señor te habla hoy, querida iglesia, querido amigo, querido hermano que está conectado. El Señor quiere que separarte de lo que te impide llegar hasta su presencia para que tú le puedas conocer más, hermano. ¿Qué es lo que hay en tu vida que te tiene que separar para que te puedas conectar con la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que te impiden avanzar ante la presencia de Dios? Si usted lee la historia de una forma literal, hermano, dice que Moisés llevaba las ovejas por el desierto, hermano. Difícil, ¿verdad que sí? Difícil, hermano. Una tarea difícil. Y dice que Moisés la llevó por el desierto, a la montaña. Y de la montaña vio una gran visión, dice la palabra. Una visión que captó su atención. Una visión de forma inusual que Dios estaba utilizando para que Moisés avanzara y llegara ante su presencia. Una visión que Dios está usando para que Moisés se pudiera desprender de lo que él estaba haciendo para llegar a la montaña donde estaba su presencia. Moisés primero mostró interés por lo que estaba sucediendo. Tenemos que mostrar más interés por la presencia de Dios, hermano. Tenemos que desprendernos de esas cosas que el enemigo ha levantado para que tú y yo no avancemos a su presencia. El desprendernos en durar 3, 4, 5 horas viendo la televisión, conectado con las redes sociales, y duramos 2 minutos, 3 minutos orando. Duramos días sin leer la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros nos separemos de lo que nos impida llegar a su presencia. Que mostremos interés, que avancemos y nos esforcemos en llegar donde está la presencia de Dios. Moisés fue a la montaña, miró hacia arriba, porque la presencia de Dios está en lo alto, por ser todopoderoso. Y Moisés se esforzó desde abajo en llegar arriba, en la cima, donde está la presencia de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que renunciar, tenemos que separarnos, aun cuando nos duela, hermano. Tenemos que separarnos para avanzar y llegar a la presencia de Dios. Porque si tú y yo no nos separamos, hermano, Dios no nos va a hablar, hermano. Usted lee en este primer punto, querida iglesia, Moisés estaba en la parte de abajo de la montaña, pero simplemente él veía la visión, pero no escuchaba la voz de Dios. Si tú y yo no nos separamos de esas cosas que nos impiden llegar a la presencia de Dios, no vamos a escuchar, querida iglesia, la voz de Dios. No vamos a conocer más del Dios Todopoderoso. No vamos a quedar, iglesia, en tan solo saber de que hay un Dios, en tan solo saber de Jesús, en tan solo saber del Espíritu Santo de Dios. Si no nos separamos, si no vamos a la presencia de Dios,
en mostrar interés a ver lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, hermano, nunca lo vamos a conocer. Dios no le habló a Moisés hasta que él no subió a la montaña. Primero, nos separamos. Segundo, mostrar interés. Tercero, avanzar a la presencia de Dios. Moisés fue, hermano. Moisés fue. Yo tengo que saber qué es lo que sucede con esa zarza, hermano. Tú y yo tenemos que mostrar interés. ¿Qué es lo que sucede a las 3 de la mañana? Yo conozco, hermano, las redes sociales y veo esos grandes predicadores que dicen que a las 3 de la mañana Dios habla. ¿Usted cree eso conmigo, hermano? Yo escucho eso, hermano. Pero si en mí no hay un interés en pararme a las 3 de la mañana y decir, yo tengo que pararme a las 3 de la mañana, yo quiero saber qué sucede, hermano. A ver si esos grandes predicadores, usados por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo la verdad. Tenemos que mostrar interés. Tenemos que averiguar, así como Moisés averiguó qué sucedía con la zarza, hermano. Usted tiene que averiguar qué sucede si yo leo la palabra todos los días. ¿Será que yo adquiero conocimiento? ¿Será que en mí, como hijo de Dios, habrá un conocimiento más de la palabra? ¿Será que crezco intelectualmente? ¿Será que puedo tener esa sabiduría de lo alto para predicar la palabra? Tenemos que ir, mostrar interés, hermano. Cuando usted salga de aquí, hermano, llévese esa palabra, sepárese de lo que le está impidiendo llegar a la montaña donde está la presencia de Dios. Muestre ese interés en averiguar qué sucede en la vida espiritual si yo busco la presencia de Dios. ¿Qué sucede en mi vida si yo me arrodillo y oro por mi familia? ¿Qué sucederá con mis hijos? ¿Qué sucederá con mi matrimonio, con mi ministerio? Si yo dejo de ver más de las redes sociales y me acerco más a Dios. ¿Qué sucederá, hermano? Y quiero que usted pueda seguirme. Lo que sucede en la vida de Moisés a través del llamado, de una invitación de Dios para Moisés, elegido por Dios para que él lo conociera. Tú y yo, querida iglesia, somos eso Moisés. Un hombre, una mujer escogido por Dios para conocerle. Moisés fue a la montaña. Y ese es el segundo punto, hermano. Cuando tú y yo vamos a la montaña, sucede algo importante que sucedió en la vida de Moisés. Es que el llamado de Dios nos revela su palabra. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, Dios revela su palabra en nuestras vidas. Él se muestra como el Dios Todopoderoso. Él te da palabra que bendice tu vida. Él te da palabra que transforma y cambia tu ambiente. Él te da palabra que va a cambiar tu forma de caminar en la vida, tu forma de ver lo natural para ver lo sobrenatural de Dios. Y en Éxodo 33:8
Si quiere usted lo puede buscar. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, Dios se revela en su palabra. Mire lo que dice en Éxodo 33, 8. Lo voy a leer hasta el 11. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. En el número 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová, diga conmigo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Dice la palabra que Moisés estaba en la tienda. La tienda representa lo que tú y yo estamos haciendo que nos impide llegar a la presencia de Dios. La tienda es lo que tú y yo hacemos y nos impide que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas. Moisés, dice la palabra, estaba en la tienda y la nube de Dios no se movía. Pero cuando Moisés iba al tabernáculo, que dice la palabra, la nube se movía al tabernáculo. Si tú y yo nos movemos en pos de buscar la presencia de Dios, esa nube de gloria de Dios se va a mover al sitio donde tú y yo vamos a buscar esa presencia. Si tú y yo no mostramos interés, si tú y yo no nos movemos al tabernáculo que representa la presencia de Dios, querida iglesia, querido hermano, Dios no nos va a hablar de su palabra. Dios no nos va a revelar la palabra. Dios no se va a mostrar como Él es. Moisés estaba en el tabernáculo. Quizás Moisés estaba hablando con los amigos. Quizás Moisés estaba compartiendo con el grupo de liderazgo. Quizás Moisés en ese tiempo en el campamento estaba comiendo, hermano, estaba reposando, pero la nube de Dios no se movía. Moisés dejaba de hacer lo que estaba haciendo y iba al tabernáculo. La presencia de Dios se movía al tabernáculo. Y dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Si tú quieres hablar cara a cara con Dios, te tienes que mover del lugar donde tú estás, que te impide llegar a la presencia de Dios. Si tú quieres que Dios te diga una palabra que transforme tu vida, si tú deseas que Dios te dé una palabra que transforme y cambie la situación que tú estás viviendo, deja de hacer lo que estás haciendo que impide llegar a la presencia de Dios. Deja de hacer las cosas que a Dios no le agradan y acércate a la presencia de Dios y verás que Dios te va a dar una palabra de bendición para tu vida. Verás cómo el Espíritu Santo ministrará en tu vida y te dirá lo importante que eres para Él. Quizás para el hombre tú no vales nada, pero para Dios sí. Para Dios vale. Para Dios valemos mucho como hijos de Dios, como iglesia, hermano. Pero tenemos que movernos de donde estamos. Tenemos que movernos de ese temor, de ese miedo, de buscar la presencia de Dios. Tenemos que renunciar
a la depresión. Tenemos que renunciar a lo que el enemigo nos ha ministrado a nuestra mente para avanzar, para salir de allí, de esa tienda y decir: yo me paro como hijo de Dios, me salgo de la tienda donde estoy y voy al tabernáculo, a la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios me dé una palabra que transforme y cambie mi vida, hermano. Segundo punto, hermano, el llamado de Dios en nuestras vidas de una forma inusual, querida iglesia, es para Él revelar la palabra para nuestras vidas. Y quiero que usted pueda leer conmigo lo que dice la palabra. Si tú has venido en esta mañana y dejaste de hacer lo que estabas haciendo, si tú dejaste de ver televisión hoy, si tú dejaste quizás de pararte hoy a las 10 de la mañana, a las 11, en dormir hasta tarde, quizás los que son amantes al deporte dejaron de ver un partido, Barça Real Madrid, un juego de béisbol, dejaste de ir al estadio. Dios te va a recompensar en esta mañana de darte una palabra que va a transformar y cambiar tu vida, querida iglesia. Moisés dejó de hacer las cosas que estaba haciendo, ir a la montaña a ver qué sucedía, a ver qué iba a suceder con esa gran visión, hermano. Y Dios le dio una palabra, hermano, a Moisés, que iba a transformar y cambiar su vida. Si tú viniste a esta mañana, si tú, querido amigo, tú que no conoces de Jesús, pero tomaste ese tiempo para conectarte en las redes sociales y buscar una palabra de parte de Dios para tu vida, hoy yo quiero decirte, como profeta de Dios, como ese evangelista que Dios levantó con poder para predicar su palabra, el Espíritu Santo de Dios te trae palabra que va a transformar y cambiar tu vida. El Espíritu Santo de Dios, querida iglesia, tú que estás en depresión, tú que te sientes menos que otro, tú que te sientes con el corazón dolido, el Espíritu Santo de Dios te trae una palabra para que te levantes, una palabra que trae sanidad a tu corazón, una palabra que el Espíritu Santo de Dios va a traer sanidad a tu vida. Y mira lo que Dios le da a Moisés cuando él llega a la montaña. En el número 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Usted puede responder su nombre. Dios le está diciendo su nombre. Aquí la palabra dice Moisés, Moisés. Y Dios está diciendo Yairli, Manuel, Christopher, Elio. Dios está diciendo tu nombre 2 veces, hermano. Confirmación. Moisés, Moisés, dice la palabra. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés recibió una palabra de parte de Dios para su vida. Dios mencionó su nombre 2 veces, hermano. 2 veces. Y Dios le dijo: Moisés, Moisés. Dios le estaba diciendo a Moisés literalmente: yo te conozco, Moisés. Dios te dice en esta mañana: yo te conozco, yo sé quién tú eres, yo sé que tú
objeto, era una persona con su nombre. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés. Literalmente Dios le estaba diciendo a Moisés, yo te conozco, yo vi cuando tu madre te puso una canasta en el río para que no te quitaran la vida. Yo fui, le estaba diciendo a Dios cuando le decía su nombre. Yo fui el que tocó el corazón de esa egipcia para que te tomara, para que te llevara al palacio. Yo fui el que predestiné tu destino como príncipe de Egipto para formarte, para salvar tu vida. Yo conozco tu vida, le decía Dios a Moisés. Yo le estaba diciendo a Moisés, quizás saliste, de Egipto como un asesino, pero yo conozco tu nombre, Moisés, Moisés. Quiero que usted pueda captar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Dios no le dijo a Moisés, príncipe de Egipto. Dios no le dijo a Moisés, asesino. Dios le dijo, lo llamó por su nombre. Eso nos quiere enseñar al Señor, que a Dios no le interesa tu pasado. Dios no le interesa quién fuiste el día de ayer. Dios no le interesa si fuiste señalada. A Dios lo que le importa es el futuro que hay en tu vida. Por eso en esta mañana Dios te dice, yo conozco tu vida. Yo sé cuando tú te querías quitar la vida. Yo sé en ese momento de depresión que tú lloras a sola, buscando la salida en la presencia de Dios. Yo te conozco, te dice el Señor. Yo he escuchado tu oración, he visto tu lágrima, he visto las heridas que hay en tu corazón. Pero el Señor te dice en esta mañana, te llama por tu nombre, así como llamó a Moisés. Moisés, Dios te dice tu nombre. Dios te dice tu nombre. El Señor nos dice en esta mañana, tú eres importante. Tu pasado no me interesa, te dice el Señor. Me interesa tu presente. Y te digo y te menciono, te llamo por tu nombre, porque tu nombre tiene un destino en el propósito de Dios. Ese Manuel va a ser llamado a predicar la palabra. Esa Yayeli, Dios la va a levantar aquí para avanzar, para transformar y cambiar a una generación que se está perdiendo en la adolescencia, que necesita conocer de la presencia de Dios. Dios dice por su nombre, el llamarlo a cada uno por su nombre, hermano, porque Él tiene un propósito. Y pude entender a través de la palabra, hermano, que no es lo que diga el mundo de mí, sino lo que dice Dios a través de la palabra que yo soy, hermano. Y allí Dios le decía a Moisés, 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 yo te conozco. Dios no conoce, iglesia. Somos importantes para Dios. Y algo importante, hermano, en el llamado que Dios nos hace, Dios nos da esa palabra, hermano. Y allí podemos ver que Él nos conoce por nuestro nombre. Él está con nosotros, hermano. No estamos solos. Y allí, hermano, Dios se da a conocer con Moisés. Y miren lo que le dice Dios a Moisés. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, a su montaña, hermano, Él se revela como el Dios Todopoderoso. ¿Tú quieres conocer más de Dios, hermano? Te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú quieres conocer más de Dios? ¿Quieres saber más de Dios? ¿Ir más allá de lo que tú has conocido de Dios? Ve a la montaña. Ve a la montaña. Sepárate
de esas cosas que te impiden avanzar y ir hacia su presencia. Y vas a escuchar más de Dios, vas a escuchar su palabra, vas a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Si tú estás convencido y esta palabra está tocando tu corazón, ve a la montaña. Y va a suceder en tu vida el tercer punto que sucedió en la vida de Moisés. Es que en el llamado de Dios, Él nos revela su propósito. Allí en la presencia de Dios es donde tú y yo vamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Moisés conoció de parte de Dios que Él lo conocía por su nombre, no por sus acciones, sino por el nombre. Allí nosotros vamos a conocer el propósito de Dios por el cual Dios nos está haciendo el llamado. El día que tú buscaste de Dios y decidiste rendir tu vida a Jesucristo, ya hay un propósito para tu vida. Pero tenemos que mostrar interés en saber cuál es el propósito de Dios por el cual Él nos ha llamado. Ahora yo te pregunto, querida iglesia, ¿conoces tú el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes tú por el cual Dios te ha llamado? Y Moisés, en Éxodo 3, del 7 al 8, mire lo que dice la palabra. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En la presencia de Dios, Moisés empezó a conocer el propósito de Dios por el cual Dios lo había llamado, a través de lo inusual, a través de esa visión de una zarza. Dios le estaba dando a conocer a Moisés el propósito por el cual Dios lo llamó a su monte, a su presencia, que era que Moisés fuera el libertador del pueblo de Dios. Tú y yo, querida iglesia, querido hermano, somos la respuesta a la necesidad de toda persona que no conocen de Dios, que están esclavizados de todo lo que el enemigo ha levantado. El propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo seamos la respuesta para toda persona que están en necesidad, para todas personas que están oprimidos por el enemigo. Tú y yo como iglesia, como hijos de Dios, somos la respuesta para todas esas personas que están consumidas en alcohol, en droga. Tú y yo somos la respuesta en esas personas que están en depresión. Tú y yo somos la respuesta como hijos de Dios en llevar una palabra que transforme y cambie, en llevar una palabra a todas esas personas que en este momento se quieren quitar la vida. Tú y yo como Moisés somos la respuesta para las personas que en este momento dice: ya no puedo más,
somos la respuesta a la opresión del enemigo para el pueblo que no conocen de Dios. El propósito de Dios para Moisés, que él fuera libertador del pueblo de Dios, un pueblo esclavizado en servidumbre. El propósito de Dios para tu vida, para traerte ante su presencia, para darte esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios, para mostrarte y decirte que nosotros como iglesia somos la respuesta a toda persona que no conocen de Jesucristo. Que tú y yo como iglesia, una iglesia que no ha levantado con poder, una iglesia que está siendo levantada con unción, para llevar una palabra de liberación a todo pueblo, a toda nación que necesita escuchar una palabra de parte de Dios, para dejar la esclavitud del enemigo, para dejar la droga, para dejar el alcohol, para dejar de hacer lo malo, para establecerse en la presencia de Dios y hacer lo bueno. Tú eres la respuesta, tú eres la respuesta, tú eres la respuesta, joven que me escucha. Tú eres la respuesta como hijo de Dios para predicar la palabra en los liceos, en las universidades, allí donde el enemigo ha puesto la droga para destruir la juventud. Tú, joven que me escucha, tú que conoces de Dios, tú que estás escuchando esta palabra, tú eres la respuesta para que el día de mañana pueda llegar una palabra que va a transformar y cambiar esa juventud que está consumida en droga. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta, iglesia. Tú que tienes los ojos fijados en este humilde predicador. Tú que has fijado tu corazón y has prestado atención a esta prédica. Tú eres la respuesta para que llegue una palabra de bendición a tu trabajo. Tú eres la respuesta para llevar una palabra, una actitud, una cara agradable para transformar y cambiar el ambiente de tu trabajo. Tú eres la respuesta para llevar reconciliación a tu trabajo. Tú eres la respuesta para llevar una palabra de restauración a los matrimonios. Tú eres la respuesta de parte de Dios para traer libertad al que está contigo, iglesia. Como iglesia buena nueva, como iglesia buena nueva, somos la respuesta para transformar y cambiar el futuro. Somos la respuesta para cambiar las naciones. Somos la respuesta para transformar y cambiar lo que el enemigo ha levantado. Como hijos de Dios, somos la respuesta, hermano. Somos la respuesta para transformar y cambiar el enemigo. Somos la respuesta como iglesia para que llegue mañana esos hogares, esas familias que no han llegado a los caminos de Dios, que todavía no se ha levantado y no ha venido a la iglesia. Somos la respuesta, tú y yo, para que el día de mañana, cuando vamos a la iglesia, esa iglesia esté full, esa iglesia pueda recibir a todas esas personas del Molino, del Tocuyo, Santa Rita, a escuchar una palabra de Dios, a ser libre. Como iglesia somos la respuesta, hermano. Somos la respuesta. Pero tenemos que ir a la montaña, hermano. Tenemos que separarnos de lo común, hermano. Tenemos que mostrar interés en la presencia de Dios. Para poder dar esta palabra, hermano, tuve que dejar de dormir, hermano, de comer, de dejar en la presencia de Dios mi humanidad, mi arrogancia, mi altivez, para poder dar esta palabra como respuesta a las necesidades de todas esas personas que están conectadas, que necesitan escuchar de Dios, hermano. Tuve que decir al Espíritu Santo que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, hermano. El propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo podamos ir a la montaña y Él te dará la palabra
En Éxodo 33 dice que Moisés iba al tabernáculo y hablaba cara a cara con Dios. Levante la mano los que quieren hablar cara a cara con Dios. Tú que has dicho amén, ve a la montaña, párate hasta las 3 de la mañana, ayuna, deja de ver televisión, deja de estar metiéndote tanto tiempo en el teléfono y ve a la presencia de Dios. Y Dios te dará el propósito por el cual Dios te ha llamado, como respuesta a la necesidad de aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Dios le revela a Moisés su propósito en esta visión. Y para terminar, hermano, un último punto. El llamado de Dios nos revela nuestra identidad como hijo de Dios. Si tú vas a la montaña, a la presencia de Dios, Dios te revela tu identidad como hijo de Dios. Y mire lo que dice en Éxodo 3, del 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y le digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué le respondo? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así, y dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Allí en la presencia de Dios, Dios le revela, hermano, a Moisés su identidad. Su identidad. Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir a Egipto y decirle a Faraón que deje a tu pueblo libre? Si yo no siquiera sé hablar bien, soy tartamudo, tan solo soy un pastor de ovejas. Para Moisés, en ese instante, no tenía identidad. Él no sabía quién él era en la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Y cuando te pregunte en qué, quién te ha enviado, dile: el gran yo soy. Dios le estaba dando una identidad a Moisés. No eres tú, es el que va contigo. No somos tú y yo cuando vamos a predicar la palabra. Es Dios a través de nosotros. Tú no te sientas menos que otro. Yo no sé quién es tanto. O tú que estás sentado y estás escuchando esta palabra, te sientes menos que otro. Te sientes que tú no sabes predicar la palabra. Sientes tanto temor que tú dices: yo no me puedo parar en un púlpito a predicar la palabra. El Señor te dice: yo te doy una identidad. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres el hombre, esa mujer que yo voy a levantar así como levanté a Moisés, para que vayas a predicar la palabra. Tú eres mi hijo, te dice el Señor, y yo te he levantado así como he levantado a Moisés, para que tú hagas tu trabajo y prediques la palabra. Yo te doy una identidad, te dice el Señor. Tú eres mi hijo, yo te respaldo. Esa es la identidad de parte de Dios para tu vida. Yo te respaldo, te dice el Señor. Tú no estás solo. Ven, párate con valentía. Predícale a tu padre, predícale a tu madre,
y verás cómo yo liberto a tu familia, te dice el Señor. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Ve a Faraón y dile que debe venir a mi pueblo. Identidad como hijo de Dios. Y te lo hablo con propiedad, iglesia. Usted no sabe cuánto temor siento cuando voy a predicar la palabra. Usted no sabe cuánto me cuesta sacar un mensaje, hermano. Pero lo único que sé, hermano, que aun cuando no soy un hombre intelectual, aun cuando me cuesta retener la palabra de Dios, tengo la certeza, la convicción que cuando me paro a predicar la palabra de Dios, mientras declaro la palabra en la mano poderosa de Dios, la presencia del Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Tengo la certeza, la convicción, y sé que mientras yo predico, el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón. Porque no es el hermano Helio como predica, no es el hermano Helio como da la palabra, es el Espíritu Santo de Dios que está tocando tu corazón, hermano. Identidad como hijo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Primero, iglesia, para reflexionar, tenemos que separarnos de lo que nos impide llegar a la presencia de Dios. Separarnos, hermano. Dejar de hacer las cosas que nos obstaculizan llegar hasta su presencia, para que Él nos revele su palabra, para que Él nos dé a conocer su propósito, para que Él nos dé esa identidad como hijo de Dios. En ese instante, querida iglesia, que Moisés le decía a Dios: ¿quién soy yo para ir a Egipto y declarar tu palabra para traer libertad al pueblo? ¿Quién soy yo? Un criminal, un asesino, un hombre con costumbre de príncipe. En ese instante, Moisés, lo único que él entendía, que él fue enseñado como príncipe, y los príncipes de Egipto eran idólatras. Pero en ese instante que Dios le dijo: ve, y ve con mi respaldo, y dile que yo estoy contigo, porque yo soy el que soy, Moisés entendió que no es él, sino es Dios en su vida. No importa quién tú eres, no importa si tú eres un hombre común y corriente, no importa si tú no tienes ningún grado de instrucción, si te cuesta hablar, si tienes temor o miedo. Lo importante es que tú y yo tengamos la identidad de parte de Dios, que de donde nos paremos a predicar la palabra de parte de Dios, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que salir de aquí convencido de la identidad en Dios, que cuando tú predicas la palabra de Dios tienes el respaldo del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que me gusta predicar con intensidad. Es por eso que cuando predico con una convicción en un Dios todopoderoso, porque conozco mi identidad como hijo de Dios, porque sé que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo a través de mí, hermano. Yo no sé si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra
ha llenado tu vida. Yo no sé si tú has sentido el llamado de Dios, así como lo sintió Moisés a través de esa visión. Yo no sé si lo inusual que Dios ha usado en esta mañana es a través de esta palabra para hacerte el llamado ante su presencia. Yo no sé si en esta mañana Dios me está usando a mí como ese instrumento en lo inusual. Un hombre sin instrucción académica, sin tener mucho conocimiento, pero Dios lo está usando de una forma inusual para hacerte un llamado a su presencia. Dios te está haciendo el llamado en esta mañana, querida iglesia, para que tú te levantes de tu asiento y te separes de esas cosas que le impiden llegar a la presencia de Dios. Dios te está haciendo el llamado en esta mañana para que tú te levantes de tu asiento y venga al monte, a la montaña que representa el altar, para que tú aquí en el altar te separes de eso que te está impidiendo conocer más de Dios. En esta mañana Dios te está haciendo el llamado para que tú vengas a su montaña, al altar de Dios, para Él revelarte una palabra de bendición para tu vida. El Señor en esta mañana, querida iglesia, te está haciendo el llamado para que tú vengas a su presencia, a su altar, para darte una identidad nueva, para que el enemigo te pueda reconocer como un hijo de Dios, porque la identidad te da a conocer en la tiniebla. La identidad que Dios te da como hijo de Dios le está diciendo al enemigo, a los demonios: ese es el hijo de Dios, ese no es cualquier cosa, ese no es cualquier cosa. Ese antes era drogadicto, ahora tiene una identidad en Cristo Jesús. Ahora es un predicador, ahora es un hombre que habla con unción, ahora es un hombre que transforma y cambia los ambientes. Ese Señor te está haciendo la invitación que tú pases el altar de acuerdo a lo que tú le vas a entregar a Él, así como Moisés. Yo no sé qué es lo que tú te quieres separar. Yo no sé cuál es la palabra que tú quieres que Dios te dé en esta mañana para tu vida. Yo te invito que si esta palabra te ha tocado tu corazón y si ese llamado que Dios está haciendo en tu vida, pasa al altar. Muestra interés como mostró Moisés en ir a la montaña para recibir una palabra de parte de Dios. Pasa adelante y a esos amigos, a esas personas que están conectadas, tú que mostraste interés en ver y escuchar esta prédica, el Señor te hace un llamado. Tú que todavía no conoces de Dios, el Señor te hace un llamado. Deja de hacer lo que a Dios no le agrada. Sepárate del alcohol, sepárate de la droga. Ve a mi presencia para darte una nueva identidad. Ve a mi presencia, Señor, te dice el Señor. El Señor te dice: arrepiéntate de todo pecado y haz esta oración. Si tú quieres venir a la montaña y decirle: Señor, hoy entrego mi vida, hoy me separo del pecado para ir a tu presencia, repite conmigo y di: Señor, hoy me arrepiento de mi pecado, hoy me arrepiento de mi pecado. Dile: Señor, hoy me arrepiento de mi pecado, inscríbeme en el libro de la vida, dame una nueva identidad, Padre, dame una nueva identidad. Tú que has hecho esta oración, el Señor te llama por tu nombre. El Señor, así como llamó 2 veces a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, el Señor te dice: yo conozco tu nombre, yo sé quién eres, yo sé lo que voy a hacer en un futuro
Es por eso que te llamo por tu nombre. Hoy no te digo drogadicto, hoy no te digo antisocial, hoy no te digo prostituta, mujer que me escucha, te dice el Señor. El Señor te dice, hija de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. El Señor te da una nueva identidad para tu gloria.